Bien, nos vamos hasta Colombia para hablar de un caso importante, lo que se ha hecho, las denuncias por las reclutas de 18.000 menores por las disidencias de las FARC. Hoy, Estefanía Meira Serantes tuvo la oportunidad de conversar con una voz autorizada. Se trata de la magistrada Lili Rueda Guzmán y esto contó. Magistrada, bienvenida a estos micrófonos y pantallas, es un gusto tenerla con nosotros y quiero comenzar esta entrevista. Nos están viendo de toda América Latina y conversábamos ahora antes de los micrófonos, ¿por qué la niñez en Colombia está tan abandonada? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Es una gran pregunta que debe ser respuesta. Es un problema que a mí me ha conmovido desde el inicio de esta investigación, cómo la niñez está desprotegida en este país. Y esa es una de las causas que nosotros encontramos como estructurales en el fenómeno que identificamos en esta decisión de reclutamiento y utilización de niños y niñas. Los contextos rurales, los contextos de pobreza, en donde no hay posibilidades de educación, en donde no hay oportunidades de trabajo, en donde pareciera que no hay un futuro. Esto abre una brecha de vulnerabilidad muy grande para la niñez y cuando se mezcla con el conflicto armado suceden fenómenos como el que la Jurisdicción Especial para la Paz ha identificado hoy bajo la figura de patrones macrocriminales. ¿Quiénes son los exlíderes de esta extinta guerrilla que están específicamente señalados en el tema de abuso, reclutamiento y asesinato de niños? Hemos identificado nosotros dentro de la estructura de la antigua guerrilla que hubo 6 personas determinantes que hicieron parte del órgano de dirección de esa antigua guerrilla. A estas 6 personas las hemos llamado a que reconozcan su responsabilidad. Hemos hecho este llamamiento público que hace parte de cómo trabajamos nosotros en la jurisdicción y hemos identificado que ellos tenían una figura que nosotros llamamos en la jurisdicción, en nuestro lenguaje, máxima responsabilidad por liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer parte de la cúpula de esa antigua organización guerrillera, estaban en la capacidad de influir en todas las prácticas y políticas y al final en cómo operaba la organización y deben responder entonces por estos hechos, estos delitos que sucedieron al interior de su tropa. ¿Cuántos niños están en este momento? Bueno, ¿cuántos niños fueron víctimas? ¿Cuántos niños tienen ustedes registro y cuántos niños no tienen registro? Esta es una muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla porque nos tomó un tiempo importante hacer este análisis. Entonces, hay 3 respuestas a esas preguntas, 3 preguntas que usted me está haciendo. En primer lugar, nuestros registros generales. Nosotros desde el inicio, hace unos 2 años, hicimos un trabajo que se llama la identificación del universo provisional de hechos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tomamos todas las bases de datos, toda la información que tiene el Estado colombiano, pero también las organizaciones de víctimas, las víctimas, todos los registros que hay, los sumamos con una técnica especial, por supuesto, identificamos víctimas únicas y llegamos a la conclusión de que entre 1971 hasta 2016 pudimos identificar 18.677 víctimas únicas. Ese es un primer dato importante. Cuando nosotros hicimos pública esta cifra dentro del proceso, recibimos esta misma pregunta. Es un fenómeno que esto ya nos da una magnitud y una escala considerable, pero también hemos identificado que es muy difícil denunciarlo, que era difícil al acudir a la justicia, que ha sido invisibilizado. Entonces nos preguntaban cuál es entonces la cifra que no estamos viendo. Y nosotros nos dimos a la tarea de identificar lo que técnicamente se llama el subregistro. Y ahí viene un proceso que es técnico, que es de lo que yo logro entender del fenómeno, qué me dice de lo que en realidad pudo haber sido. Y nosotros hicimos este trabajo técnico y eso se mide en rango, ahí ya no se mide en una cifra única. Y encontramos que para el periodo en el que se concentró la investigación, que es desde 1996 a 2016, que es donde encontramos la mayor parte de reclutamientos, vimos un rango de subregistro de entre 19.000 a 23.000 casos posibles. Así se mide el subregistro. Y participando en la jurisdicción hoy, con su voz viva, dándonos sus relatos, tenemos más de 1.000 víctimas en este momento a fecha de hoy, que son personas que sobrevivieron el reclutamiento, ellos directamente y nos han contado, o son familiares de niños y niñas que fueron reclutados y que hoy se encuentran desaparecidos.
Magistrada, hay muchos colombianos que después de este proceso de paz y después de todo lo que ha atravesado el país, llevamos más de 50 años en conflicto armado, quieren ver a los exintegrantes de guerrillas y grupos paramilitares en la cárcel, pagando. Quieren justicia, más que eso. Esta imputación puede significar que estos ex líderes, entre ellos está alias Timochenko, Rodrigo Londoño, uno de los más sonados en el mundo, ¿ellos podrían irse a la cárcel con esta imputación? Yo tengo que hablar de dos cosas para poder entender la respuesta. Uno, el sentido de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y no solo de nosotros, sino de la apuesta institucional y de transición y de la justicia transicional que administramos nosotros, que tiene el país, que viene producto del acuerdo de paz. Y es que, y ahí viene el diseño de la jurisdicción, cuando estamos en un escenario como el actual, el nuestro en este caso, la jurisdicción hace unos hallazgos y los presenta a la sociedad y los presenta a quienes considera los máximos responsables de esos hallazgos, y cuando utilizo la palabra hallazgos estoy hablando de crímenes de guerra, en este caso, que encontró la jurisdicción. Llama a las personas a reconocer su responsabilidad. Y se abre dos vías. Una vía que puede ser el reconocimiento de responsabilidad en los términos en que la Sala lo ha presentado, y eso habilita un camino de justicia restaurativa que administra la jurisdicción. ¿Y qué quiere decir eso? La posibilidad de que se haga un proyecto de sanción restaurativa, que sea una construcción colectiva con el tribunal, con las víctimas, con las comunidades y con los comparecientes, y esto tiene como el presupuesto la verdad, la colaboración con la justicia, con las víctimas y el reconocimiento. Si eso no llega a pasar, y este es un punto que se abre en este momento, un punto de inflexión del caso en este momento, que las personas que hemos llamado como responsables tienen 30 días para decirnos cuál va a ser su reacción frente a las imputaciones. Si la posición es que no hay reconocimiento, entonces se abre una vía de un proceso adversarial, en donde si la persona manifiesta que es inocente y llega a ser vencida en juicio bajo las reglas adversariales tradicionales, enfrenta una pena privativa de la libertad de hasta 20 años.